Gloria al Señor, así vamos adelante. Gloria a Dios. Nos gozamos de parte de Dios. Un privilegio nuevamente predicar su palabra. Los miro que andan todavía felices celebrando el aniversario del ministerio. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Estamos alegres, estamos agradecidos con el Señor un día más para predicar su palabra, para edificar el cuerpo de Cristo. Y quiero que abra su Biblia en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 1. Gloria al Señor. Primera de Timoteo, capítulo 1. ¿Lo tienen? Primera de Timoteo, capítulo 1, vamos a leer el versículo 15 y 16, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Su letra dice: palabra fiel y digna de ser aceptada. Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de quienes yo soy el primero. Y por esto alcancé misericordia, para que Jesucristo manifestara primero en mí toda su paciencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Ahí donde está, Padre, te damos gracias, Dios eterno, en esta tarde, Dios mío. Padre, que sea tu Espíritu Santo hablando en esta tarde a cada uno de nosotros, oh Dios. Padre, sabemos que hay un llamado, que hay un propósito en cada vida, Señor, en este lugar. Pero sabemos que tú utilizas, Señor amado, diferentes métodos de formación, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pido, Señor, Espíritu Santo, ayúdenos, Dios amado, a formarnos. Padre, ayúdenos a crecer, Padre, conforme a la estatura del varón perfecto, Dios eterno. Padre, por el poder de tu palabra, Señor, que cada uno de los procesos que pasó el apóstol Pablo, Padre, probablemente nos ha tocado atravesar, no los mismos procesos, Padre amado, pero han sido para bien, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que tu nombre sea glorificado en esta tarde, que tú seas glorificado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor, denle palmas al Señor. Le quiero predicar bajo el título del mensaje: la formación del apóstol Pablo. Cuando la Biblia habla en el libro de Efesios, dice que él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, a otros evangelistas y a otros maestros. ¿Por qué le quiero predicar en esta tarde bajo el título de este mensaje? Porque me llamó algo la atención que vino la profeta María y dijo el día del aniversario, el domingo, y dijo que en esta casa había los 5 ministerios. Y cuando ella habla de los 5 ministerios, es la confirmación de lo que Dios está haciendo, de lo que Él está añadiendo a este ministerio. Pero hablamos de que los 5 ministerios son para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero muchas veces Dios va a utilizar, para poder sacar a flote su llamado, va a utilizar procesos. ¿Está aquí? Va a utilizar procesos de una manera u otra manera, pero va a utilizar procesos. ¿Por qué? Oiga bien, en el libro de Hechos dice que la palabra de Dios, oiga bien, dice la palabra de Dios que en el libro de Hechos dice que estaba la iglesia primitiva. La iglesia primitiva estaba haciendo una función. ¿Cuál era la función? Lo que Jesús les encomendó: ir y predicar el evangelio a toda criatura. Estaban los discípulos reunidos y dice que cayó el viento recio y dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Pero dice la palabra que mientras ellos estaban predicando, mientras ellos estaban viendo la gloria de Dios, mientras ellos estaban siendo llenos del Espíritu Santo, la iglesia estaba siendo perseguida. Y qué tremendo, porque miramos lo que Dios estaba haciendo en ellos, pero había persecución en contra de ellos. ¿Está aquí, iglesia? Y cuando estamos hablando de que hay persecución, ¿se imagina usted un llamado a flote en medio de la persecución? Que Dios le confirme de que lo ha levantado como un evangelista, y saber de que donde va a ir a predicar, ahí lo están esperando, no lo están esperando con flores, lo están esperando con piedras, lo están esperando con balas, lo están esperando con machetes. Hola. Y eso estaba atravesando la iglesia primitiva. La iglesia estaba atravesando la gloria
siendo perseguida. Y cuando miramos todo este tipo de situaciones, ¿usted cree que había sido fácil? Porque habían crucificado a Jesús. Miramos cómo se había atravesado todas las situaciones en contra del Evangelio. Pero imagínense qué tremendo que Dios específicamente llama a un hombre en medio del avivamiento de la iglesia. La iglesia estaba haciendo aquel avivamiento en medio de la persecución, pero sin embargo Dios había puesto la mirada en un hombre. ¿Quién cree usted que era ese hombre que Dios había puesto la mirada, había fijado sus ojos en este hombre? Llamado Saulo de Tarso. Y Saulo en ese momento respiraba muerte. Saulo en ese momento no andaba pensando, me voy a convertir a Cristo. No, ese bárbaro estaba pensando en matar a los cristianos. Porque esos eran los pensamientos que habían en él. Por eso iba donde el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote le entregaba las cartas que le autorizaban para que todo cristiano que se encontrara en el camino lo metiera preso. Pero en ese momento Jesús le sale al encuentro y llama al apóstol Pablo, llama al Saulo, al asesino, lo llama y le dice, no, instrumento útil de él, yo te necesito en mi obra. Pero específicamente lo llama con una asignación tan bonita. ¿Sabe por qué? ¿Usted cree que el apóstol Pablo era cualquier persona? Es cierto, asesino, un hombre perseguidor de la iglesia, pero era un hombre preparado. Y era un hombre tan preparado porque dice la Biblia de que siendo el apóstol Pablo joven, ¿de quién cree usted que era discípulo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo era discípulo de Gamaliel. Gamaliel era un hombre fariseo, era fariseo de fariseos. Este hombre lo estaba preparando a Saulo, lo estaba preparando de una manera para que él fuera un fariseo intachable. ¿Se imagina cuánta preparación, cuánta palabra había en el mismo Pablo? ¿Cuántas cosas le tocó ver en ese momento? ¿Usted cree que era fácil? Saulo en ese momento, cuando viene a ser formado por Gamaliel, dice en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 58, que Pablo, o sea, cuando está siendo formado por Gamaliel, dice que Pablo era un joven que probablemente tenía 15 años, y dice la Biblia de que el tiempo probablemente establecido en el que estuvo siendo formado el mismo Saulo con Gamaliel, dice que fueron 10 años. 10 años de formación de aquel hombre que iba a ser fariseo de fariseos, como lo dijo él. Fariseo de fariseos. ¿Sabe qué me llama la atención? De que este hombre dice que se sentaba a los pies de Gamaliel. Y Gamaliel enseñaba toda la Torá. Y Gamaliel lo formó de una manera, porque Gamaliel lo que quería era él quería formar a un hombre fariseo, pero de los tremendos. ¿Usted cree que Gamaliel era cualquier persona? Gamaliel era un hombre tan inteligente que le dio un consejo a todo el concilio cuando vieron cómo estaba la situación del evangelio. ¿Sabe qué hizo Gamaliel? Gamaliel le dio el consejo y le dijo, miren, si esta situación es de hombre, se va a desaparecer. Ahora, si esto es de parte de Dios, no lo podemos detener. ¿Se imagina un fariseo yéndose en contra de un sistema? Porque el sistema de los fariseos, ¿por qué cree que se le levantaron a Jesús? Porque no cabía en el sistema de ellos, no cabía en la sabiduría de ellos, no cabía en la profecía de ellos. Y sin embargo miramos cómo Jesús específicamente llama al Saulo, al hombre inservible, al hombre asesino, al hombre de que según la sociedad, el mismo Ananías le tenía miedo. El mismo pueblo de Dios le tenía miedo a Saulo, porque sabían que Saulo no andaba bromeando. Saulo a quien agarraba lo partía, lo arrastraba y lo llevaba, y con autoridad del sumo sacerdote. Pero imagínese usted, 10 años de formación por medio de Gamaliel, porque quería crear un hombre, fariseo de fariseos. ¿Y cuánta enseñanza pudo haber recibido Saulo si estuvo 10 años recibiendo enseñanza una tras otra, una tras otra? ¿Sabe qué es lo que me gusta cuando dice el apóstol Pablo? La mucha palabra mata, mas el espíritu
Espíritu Santo. Eso es lo que quería. Y por eso lo llama específicamente. Oiga bien, yo, dice, soy varón judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en esta ciudad a los pies de Gamaliel, y plenamente instruido en la ley de nuestros padres. Yo era igualmente celoso de Dios, como también lo son todos ustedes. Hablando Pablo, hablando de cómo él había sido enseñado y cómo él era celoso de Dios. En los mismos fariseos había un celo en contra de Jesús. Por eso es que no cabía en el sistema. Por eso es que Jesús no cabía en el sistema de ellos, porque ellos, según ellos, estaban celando a Dios, según ellos. Pero específicamente, entonces, Dios le permite a Saulo ser instruido en medio de los fariseos, pero también le permite ser lleno del Espíritu Santo para que este hombre, cuando se parara con conocimiento. Cuando este hombre se parara con revelación de parte de Dios. Cuando este hombre se parara, sabía lo que él iba a hablar porque él estaba bien instruido conforme a la ley. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que Saulo es llamado. Y cuando Saulo atraviesa este tipo de situaciones, cuando trae el llamado, Saulo le gustaba la ley. O sea, le gustaba cumplir la ley. Y qué tremendo cuando usted ve, no le ha tocado a usted atravesar de que hay hermanos que caminan con la Biblia, pero no viven conforme a lo que dice la Biblia. El hermanito que camina culto a culto, culto a culto, culto a culto, pero no vive lo que recibe. En pocas palabras, recibe una palabra de parte de Dios, recibe un mensaje, lee la Biblia, pero no la vive. Y eso es lo que estaba atravesando los fariseos. Los fariseos le enseñaban a la gente cómo tenían que vivir, pero ellos no lo vivían igual. Y por eso el Señor llama específicamente a Saulo. Si usted lee en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 34, dice que Gamaliel aconsejó prudencia a los colegas sobre qué hacer con los apóstoles de Jesús, argumentando que si su movimiento era de origen humano, desaparecería. Pero si era de Dios, no podrían destruirlo. Oiga bien el consejo que da Gamaliel a todos los sumos sacerdotes y les dice: no hagan esto, porque si esto no es de parte de Dios, se va a disolver, va a desaparecer. Pero si esto es realmente de parte de Dios, no vamos a poder detenerlo, no vamos a poder destruirlo, porque las obras, óigame bien, no prevalece Satanás en contra de lo que viene de parte de Dios. Lo que viene de parte de Dios viene establecido, viene fundamentado, viene... ¡Aleluya! Están aquí, guerreros. Y por eso venía el respaldo. Y por eso el Señor específicamente le llama a Saulo y le dice: no, hombre, yo necesito a este hombre. Este hombre fue formado con la Torá. Este hombre sabe tanta palabra. Por eso hay veces que me enojo cuando hay gente que tiene años de estar en un ministerio y no es posible que no haya sido ni digno de predicarle a alguien, porque no es posible que recibamos tanta palabra y nosotros no demos nada. Por eso es necesario. En la obra de Dios es necesario. Todos somos necesarios. Tanto el que canta, como el que profetiza, como el que predica, como el que ora, como el que intercede. Todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo. Y esto implica de que Pablo tenía un llamado específico a su apostolado. Porque el apóstol Pablo, usted lo mira ahí, usted lo mira que ahí estaba todo chavalito, estaba todo bien, estaba a los pies de Gamaliel y todo tranquilo. Pero el Señor quería dimensionar a Pablo. El Señor quería dimensionar a Pablo porque no quería que Pablo portara tanta palabra, sino que quería que Pablo empezara a caminar conforme a la palabra. ¿Por qué? Porque cuando usted empieza a caminar conforme a la palabra, le va a tocar atravesar procesos, le va a tocar atravesar circunstancias. Pero cuando usted atraviesa este tipo de procesos, es que el Señor lo está equipando en medio del proceso, en medio de la angustia, en medio de la adversidad, en medio de todas las cosas que usted puede atravesar. El Señor le está enseñando algo. Y por eso Pablo me encanta todos los procesos que él logró atravesar. Porque en cada una de las palabras que Pablo le decía a las iglesias, les hablaba con el argumento fariseo, pero les hablaba porque él también lo estaba viviendo. Hola. Es que bonito que usted predique, excelente, gloria a Jesús. Pero cuando usted es probado por medio de lo que predica, ahí es donde vamos a ver realmente de qué está hecho usted. Porque este hombre predicaba con autoridad, pero porque también él estaba sufriendo. ¿Usted cree que era fácil cuando le decía realmente a las iglesias
perseverar. Los pensamientos que tenía Saulo no eran bonitos, hombre. ¿Se imagina a Saulo empezando así como el pueblo pensando en Egipto? ¿Se imagina usted a Saulo en medio de todos los cristianos y el enemigo bombardeándole la mente y diciéndole, imagínate, aquí los tenés a toditos, en bandeja los tenés a todos? No necesitas ninguna carta porque aquí los tenés toditos. El borbandeo en la mente de Saulo no era fácil. El borbandeo de los hombres de Dios que son sacados de las mismísimas tinieblas, agárrese, porque no son confites los que reciben, son tremendo tartos, y más cuando le empieza a traer la vida vieja. ¿Usted cree que no fue fácil para Saulo? Para Saulo no fue fácil, nada fácil, porque primero estaba del lado de los fariseos y aquí perseguía y aquí mataba, y luego estaba en el otro lado donde los perseguían y donde se tuvo que convertir a los que él andaba persiguiendo. No es nada fácil para la vida de Pablo. Y cuando usted se da cuenta específicamente de lo que Dios estaba haciendo, óigame bien, Gamaliel no era cualquier persona. Gamaliel fue un hombre muy preparado como rabino. Era un hombre muy preparado, por eso tenía los pies a Pablo, porque él lo estaba formando de esa manera, porque él quería ser un fariseo de fariseos. Mas sin embargo el Señor tenía específico el llamado de Pablo, porque dijo, no, yo no quiero un fariseo, yo quiero un hombre que se pare a la brecha y que diga, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Porque el Pablo que quería Jesús, ese era el Pablo determinado, lleno del poder del Espíritu Santo, lleno de palabra, lleno de conocimiento y lleno de autoridad. Y por eso busca a Saulo. ¿Usted cree que el Señor no llama específicamente a sus diamantes? Yo me gozo cuando el miércoles que fuimos a Idama, porque me di cuenta cuántos diamantes, cuántos Saulos hay ahí. Y siempre viene a mi memoria uno de los mensajes que el Señor me dio como por el 2019-20, que el Señor andaba levantando una generación de Saulos para estos tiempos. Y cuando vamos a ese lugar y miramos los Saulos que el Señor ha ido trayendo, nos damos cuenta que el Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, porque Él anda buscando los verdaderos Saulos, los verdaderos Pablos. ¿Por qué? Porque la iglesia llegó a un acomodamiento. La iglesia ya está conforme con tener la iglesia grande, tener con su buen altar, tener los buenos instrumentos, tener la iglesia estable. Y esas almas, ¿sabe qué? Por eso Pablo empezó a ser formado. Y ya no quiero, yo me imagino a Jesús, Saulo, ya no quiero tu conocimiento. Saulo, sí, necesito tu conocimiento, pero necesito tu determinación. No necesito tanta cosa que te enseñó Gamaliel, sino que necesito la determinación tuya. Porque así como tenías las agallas, así como tenías el coraje, así como tenías la autoridad para llevar a mi pueblo, ahora te quiero ver con la misma autoridad. Y por eso específicamente llama a Saulo. Hay algo específico. Mire, ¿usted cree que Pablo, cada palabra que decía era por decirlas? Él hablaba con argumento, él hablaba con determinación, él hablaba porque él tenía un conocimiento propio de lo que él estaba diciendo. ¿Está aquí, iglesia? Muchas veces nosotros como pueblo cristiano no sabemos ni lo que hablamos. Muchas veces nosotros como pueblo cristiano tenemos conocimiento de la palabra, pero no hablamos conforme a la palabra. Y Pablo, siempre que él hablaba conforme a la palabra para que él realmente le lograran entender el lenguaje con el que él estaba hablando. Mire lo que le dice el libro de Gálatas capítulo 1. Porque le doy a conocer, hermanos míos, que el evangelio anunciado por mí no surgió de los hombres, porque ciertamente no lo recibí ni me fue enseñado de parte de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ustedes están enterados respecto a mi anterior manera de vivir en el judaísmo, de cómo perseguía ferozmente a la iglesia de Dios, y estaba asolada, le dice. Y destacaba en el judaísmo sobre muchos de mis contemporáneos que eran de mi raza, siendo especialmente celoso de la doctrina de mis antepasados. Pero cuando aquel me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, le plació revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. No lo diga a conocer enseguida a carne ni sangre.
Pablo estaba entendido de su llamado. Pablo sabía quién era el que le había salido al encuentro. Yo por eso a mí me gusta que cuando nosotros vamos a predicar en la cárcel, yo le digo, mire, aquí no vaya a salir que se va a convertir por una emoción y después va a estar otra vez en el mundo. Esto no es así. Porque cuando Pablo le sale al encuentro el maestro, él se determinó y no anduvo pensando en volver atrás. Fui lo que fui. El ayer ya pasó, el mañana es incierto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Por eso Pablo tenía autoridad, porque él dejó al viejo hombre atrás. Pablo no estuvo pensando en el hombre carnal que él fue, sino que estuvo pensando en el hombre espiritual que Jesús había convertido. Un hombre edificador, un hombre trastornador, un hombre que, imagínense las iglesias. ¿Se imagina usted las iglesias que le digan, vaya, gloria a Dios porque vamos a ir a un evento? Pero se imagina usted que le digan, va el predicador tal, y fue el predicador que le dio persecución a su vida. ¿Se imaginan las iglesias cuando decían, viene Pablo a la iglesia? ¿Se imagina hermanos que no estaban bien fortalecidos en la fe? Les fallaba la fe y claudicaban porque decían, no ve, y a ver si es una trampa y está haciendo pasar por cristiano y aquí mismo nos va a agarrar. Aquí nomás, ¿para qué vamos a andar huyendo si él mismo nos está convocando a la iglesia? La mentalidad que había en ese momento, había un temor porque era persecución. Pero cuando estos hermanos realmente se dan cuenta de la conversión de él, por eso dice la palabra, por sus frutos os conoceréis, porque no estaban viendo al asesino, porque no estaban viendo al predicador, estaban viendo al hombre lleno del poder del Espíritu Santo. Y este hombre lleno del poder del Espíritu Santo, las iglesias anhelaban que llegara a él. No le andaban huyendo, anhelaban que el apóstol Pablo llegara, porque la palabra que ese hombre llevaba era específica, para edificar el cuerpo de Cristo, para edificar la iglesia, para edificar cada vida. Pero ¿dónde cree usted que estuvo la enseñanza en Pablo? ¿En los textos enseñados por Gamaliel o en los procesos que Dios lo metió? Porque Gamaliel le enseñó palabra, pero Jesús lo quería transicionar y no quería palabra. Jesús lo que quería era darle autoridad por los procesos que le iba a tocar atravesar a Pablo. Porque si Pablo hablaba, Pablo decía esto y esto y esto, pero es porque yo lo estoy viviendo, hombre. Yo lo estoy atravesando. Número uno, después de que Pablo está haciendo lo malo, el Señor le enseña a hacer lo bueno. ¿Y cómo es esto? Mire, entonces dijo Ananías, Señor mío, he escuchado de mucho respecto a este varón, hablando de Saulo, de cuántos males ha causado a tus santos en Jerusalén. El mismo pueblo de Dios, el mismo Ananías sabía cuántas cosas había hecho Saulo en contra del pueblo de Dios. Pero hay algo específico cuando dice el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he terminado mi carrera y he perseverado en mi fe, dice Pablo. Ya no era la misma misión que tenía Saulo. Ya la misión de Saulo era diferente porque era el perseverar, el aguantar la persecución, el aguantar los azotes, el aguantar el vituperio, el aguantar las pedradas, porque dice la Biblia que lo que el hombre siembra cosecha. En su momento él estuvo presente cuando le llevaron las piedras, cuando mataron a Esteban, cuando le llevaron las pertenencias de Esteban. Pero ¿cómo le cuento que después cuando iba a predicar Pablo, también lo agarraban a pedradas? Hola. No le extrañe que cuando usted predique, le suelten pedradas también, mi hermano. Que le levanten cosas. No le extrañe. Ay, es que Pablo recibía flores. Pablo sabía. Y por eso el Señor le hace cambiar el chip y le dice, no. Antes hacías lo malo, ahora vas a hacer lo bueno. Antes perseguías a mi pueblo que estaba perseverando. Ahora que te convertiste, te voy a hacer que perseveres para que te persigan también. Y es ahí donde miramos los dos escenarios. Es ahí donde miramos que no fue fácil para Pablo. Absolutamente nada fácil. ¿Por qué le estoy diciendo que lo que el hombre siembra cosecha? Y he aquí, también, aquí tiene autoridad de parte de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pablo tenía la autoridad delegada del sumo sacerdote. Pablo tenía las cartas. Pablo tenía la gente. Pablo tenía todo, absolutamente todo, para hacer que el pueblo de Dios se disolviera. Queriendo ir en
porque en Saulo le botó muchas cosas. En Saulo le quitó el orgullo. A Saulo le quitó su impulso. A Saulo le quitó vanagloria. A Saulo le quitó autoridad. Ojo, autoridad terrenal, porque eso era lo que tenía Saulo. Autoridad terrenal, pero no autoridad espiritual. Porque ¿cómo va a tener autoridad espiritual si anda persiguiendo al dueño de la autoridad? Amén, iglesia. Tienen calor, ¿verdad? Si ustedes vieran cómo siento yo aquí. Aleluya. Pero estamos hablando de que entonces este hombre tenía autoridad. Este hombre tenía la autoridad delegada de parte del sumo sacerdote. Pero esa autoridad de hombre, por eso Jesús se la cambia y dice: yo no quiero autoridad de hombre, yo quiero autoridad celestial, autoridad del reino, autoridad que cuando este hombre no necesita cartas, no necesita andar con soldados, no necesita nada de eso más que el Espíritu Santo. Este hombre, cuando era dirigido y cuando él iba a un lugar, específicamente iba porque iba dirigido de parte de Dios. No se metía a un lugar porque él quería. Él iba porque iba dirigido de parte de Dios. Dice 2 de Corintios: si son ministros de Cristo, hablo insensatamente, dice Pablo. Yo más que ellos en trabajo, más que ellos en azotes, más que ellos en prisiones, más que ellos en peligro de muerte. Muchas veces he sido azotado 5 veces por los judíos, con 40 azotes menos 1 en cada ocasión, dice Pablo. ¿Se imagina que el Pablo que perseguía ahora le tocó aguantar los azotes? Se fija, porque ya no importaba el argumento de tanta palabra que tenía, porque realmente Jesús lo que quería era que en medio del proceso este hombre animara a otros. En medio de las circunstancias este hombre iba a tener la autoridad de decirle: no, hermano. ¿Se imagina usted el apóstol Pablo con tantos azotes? Pongámosle que fueron 40, porque según le estuve leyendo, este hombre dice 40 menos 1, porque los soldados que le estaban castigando, lo estaban azotando, hacían que perdían la cuenta. Y si ellos se pasaban de esos 40, estaban quebrantando la ley. Por eso decía 40 menos 1, porque él sabía que le habían pegado los 40, pero aquellos decían que eran 39, por no quebrantar la ley. Y por eso el apóstol Pablo dice: 5 veces me han azotado. ¿Cuántas veces cree usted que fue azotado en todas esas 5 veces que lo azotaron? Mínimo, si fue así como dice, mínimo lo azotaron 200 veces. 200 veces azotado por predicar el evangelio. Y se imagina usted el apóstol Pablo diciendo: he peleado la buena batalla. Es porque tenía autoridad. Es porque él sabía que en momentos difíciles él perseveró. Que en los momentos difíciles que aún estaba de muerte, él siguió amando a Jesucristo y poniendo su mirada en el autor y consumador de la fe. Porque los azotes no lo hicieron tambalear, porque los procesos no lo hicieron que se fuera como un cobarde, porque los procesos más bien a él le enseñaron para ayudarle a otros. Por eso les decía, ¿se imagina usted hablando Pablo un mensaje en la iglesia sobre la perseverancia? ¿Se imagina usted el apóstol Pablo cómo utilizaría, si en cada una de las cartas él le hablaba de una manera? Os escribo, amados hermanos, tenía un léxico, o sea, Pablo era un hombre tremendo. Por eso decía: al judío me le hago judío, al romano me le hago romano, al griego me le hago griego, porque él sabía cómo entrarle a la gente. Pablo sabía mucho, sabía incluso el lenguaje de ellos. Ahora imagínense, Pablo siendo azotado tantas veces y diciendo: he acabado la carrera y he guardado la fe. Él tenía autoridad, ahí ya no había palabras. Eran palabras que salían de la boca de él, pero porque el proceso a él no lo sacó. En el proceso no fue fácil. El proceso que Pablo estuvo atravesando desde que se convirtió no fue nada fácil. Siempre le tocó atravesar momentos difíciles, momentos de alta, momentos de baja, pero nunca bajó los brazos en el evangelio. Siempre fue un hombre edificador, siempre fue un hombre que promovió el evangelio. Este hombre en ningún momento fue un cobarde. Y muchas veces hay procesitos pequeños en nosotros, pequeños, y ya no queremos ni perseverar. Y empezamos a traer a memoria la vida vieja. Allá estaba mejor. Antes que me convirtiera no pasaba estas pruebas, y ahora que me convertí estoy atravesando esto. Y empezamos a decir: creo que me iba mejor con el diablo que con Dios.
Sí, que hay gente que así dice. Hay gente que así dice, me iba mejor con el diablo, dice. Porque ahora me convertí, hablan una cosa, me dicen aquí, me tiran de allá, que tengo hambre, que tengo esto, que me cobran, que aquí. Bueno. Y para Pablo estaba determinado. Hay guerreros determinados en este lugar. Bueno, que así sea. Porque el proceso usted no lo puede matar. El proceso no lo puede sacar. El proceso Dios lo está formando, porque qué lindo, no. Es que hasta aquí, cortemos esta parte, hasta aquí todo está bonito. Hasta ahí, quítese el lado de allá y quédese en este lado de aquí. Hasta ahí está bonito. Amor de Gamaliel, conocimiento, instrucción, etcétera, etcétera, etcétera. Un hombre equipado con todo lo habido y por haber, con la palabra. Pero vámonos al otro lado entonces. ¿Usted cree que había ahí en ese momento usted cree que había Gamaliel? Ahí no había Gamaliel. Ahí lo que había era proceso. Ahí lo que había era soledad. Ahí lo que había era perseverancia en medio de sus circunstancias, porque él no estaba viendo todos los papiros. Había palabras que habían quedado en él, pero la autoridad que él tenía era en medio del proceso. Por eso a mí me gusta cuando hay hombres procesados, porque son los que Dios mayor autoridad les da. Porque cuando hay proceso, qué lindo. Porque no, mira que cuando venga alguien reventado, cuando venga con un proceso de lo que usted atravesó, no, eso no es nada, hombre. Eso lo está matando, sí. Y usted trae a memoria los procesos que usted pasó. Dice, no es posible que eso lo mate, hombre. Y usted pasaron 10, 15, 20 años perseverando. Yo me imagino los procesos de usted, madre. Me lo imagino. Y si empezamos a recapitular cada uno de los procesos, no terminamos, hacemos vigilia y despachamos a la gente de valle como a las 11. Pero influyen mucho los procesos. Hay veces que yo me siento y me pongo ahí, y hay veces que yo empiezo a analizar y le digo, Padre, cuando estoy orando por mi papá, Padre, ¿cuántos procesos ha pasado mi papá? ¿Cuántas altas y cuántas bajas? ¿Cuántos momentos que probablemente ha querido tirar la toalla, pero sin embargo ha sido obediente a su voz y ha sido perseverante? ¿Han habido procesos en usted? Bueno, aproveche el proceso, porque Dios está sacando lo mejor de usted en el proceso. Dios está sacando lo mejor. El proceso es lo más hermoso, porque le está dando una autoridad. Pablo cuando hablaba con conocimiento y hablaba con autoridad. Yo sé por qué lo estoy diciendo. Mire, Pablo vivía en su propia justicia, porque Pablo iba a traer los cristianos, pero iba con órdenes del sumo sacerdote, pero iba en la justicia de él, no en la justicia de Dios. Por eso Dios le estaba enseñando a Pablo que él quería hacer cosas tremendas, pero con la justicia de él, no de los hombres. Por eso dice la palabra, aunque también tengo confianza respecto a la carne, ojo, justicia en la carne, porque si alguno considera que puede confiar en la carne, yo más que él, dice Pablo. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, dice Pablo. En cuanto a la ley. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia de la ley, irreprensible, dice Pablo. Pero estamos hablando del hombre carnal. Estamos hablando del hombre con la autoridad del sumo sacerdote, no con la autoridad de Dios. Y por eso este fariseo, mire cómo lo formó Gamaliel, porque este hombre sabía por qué iba con argumentos bajo la ley. Y por eso este hombre habla y dice claramente, justicia de la ley, irreprensible. No crea que es de la justicia de la ley de aquí, que de repente hay billete de por medio, aquí él de repente hubo soborno, hubo aquí, hubo allá y salió libre. No, este varón era irreprensible. Con ese varón no había mordida. No había mordida. Pero me gusta cuando él le da vuelta a la situación de él. Y dice Pablo, sin embargo, estas cosas que eran ventaja para mí, las he considerado sin valor por causa de Cristo. No me importa la justicia terrenal, no me importa la autoridad del sumo sacerdote si tengo la autoridad del Rey de Reyes. Esa es la autoridad que quería
Saulo. Esa es la autoridad que quería Pablo, porque Pablo no quería hacer justicia de él, quería la justicia de Dios. Y dice, y también yo considero todas estas cosas como pérdida en virtud del inigualable valor de conocer a mi Señor Jesucristo, por quien lo he perdido todo y todo lo he tenido por basura para ganar a Cristo, para ser encontrado en Él, no por tener mi propia justicia que es por la ley, sino la que es mediante la fe de Cristo. Esto es la justicia que proviene de Dios, dice Pablo. Había una justicia que él usaba en contra del pueblo, pero él sabía que era más poderosa la justicia de Dios porque provenía de Dios. Los fariseos rompían la ley. Los fariseos le ponían cargas al pueblo que ni ellos mismos podían sobrellevar. Los fariseos le enseñaban tantas cosas al pueblo que ellos las trastocaban. Ahora me está entendiendo por qué Dios escoge a Saulo. Del conocimiento era necesario, pero era necesario ese hombre que conocía realmente a los fariseos. ¿Sabía realmente Saulo quién era? Claro que lo sabía, hombre. Por eso el hombre honraba su llamado, honraba su ministerio. Por eso mismo, porque sabía quién él había sido, como Dios lo trajo, como Dios lo escogió, como un instrumento útil. Pero Saulo, óigame bien, pero Pablo por eso no se puso a jugar en el Evangelio. Pablo se determinó. Pablo dijo, no, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, viene un hombre determinado, un hombre que realmente no le importaba. Si a Juan el Bautista no le temblaba el dedo para decirle las cosas a aquel pueblo que andaba en pecado, ese hombre tenía más clavo, porque Pablo anduvo con los fariseos. Juan el Bautista era un hombre de desierto. Juan el Bautista era un hombre de langosta. Juan el Bautista era un hombre de procesos. Pero el proceso que Dios le estaba atravesando, el mismo Pablo, no era fácil, porque lo que Dios estaba haciendo era botándole el ego y la autoridad que tenía Saulo. Porque en su momento, qué bonito, andabas detrás de los cristianos, pero ahora te toca ser perseguido. Qué bonito para Saulo. Pero Dios estaba depositando una autoridad poderosa. Sabía quién era Saulo, sabía que este hombre iba a ser el hombre más escritor del Nuevo Testamento, un hombre que realmente trastornó, donde él iba, trastornó. Porque no iba como fariseo, iba como un hombre de Dios. ¿Se imagina usted cuántas cosas puede hacer Dios a través de usted? Si usted empieza a traer a memoria cuántas palabras ha recibido, cuántas iglesias ha visitado, cuánto instituto bíblico, cuánto esto de aquí, que cuánto de menética, cuánto de lo otro, se va a dar cuenta que usted tiene un conocimiento tremendo que lo necesita de parte de Dios. Un conocimiento que es necesario, pero también usted no lo puede estancar. Porque si usted ya sacó un instituto bíblico, gloria a Dios, siga aprendiendo, porque nunca va a terminar de aprender. Usted me podrá decir, ¿cómo es esto, pastor? ¿Sabe que Pablo le dijo a Timoteo? Mira, yo voy a estar aquí. Tráeme el porta pergamino y tráeme específicamente los rollos, los pergaminos. Pablo tenía conocimiento, pero él necesitaba seguir aprendiendo. ¿Está aquí, iglesia? Pablo necesitaba seguir comiendo. Pablo necesitaba, no solamente Pablo no solamente se sintió a gusto con que había sido formado por los fariseos, que tenía autoridad sobre las iglesias, sino que este hombre quería realmente hacer algo diferente, que hasta hoy lo sigue haciendo. ¿O no lo sigue haciendo? Porque podemos leer cuántas cartas hay. ¿Cuántas cartas creadas por las mismas manos del apóstol Pablo? En medio de los procesos, en medio de las circunstancias, en medio de todas las cosas. Por eso específicamente Dios llama a Saulo. Óigame bien, si Saulo primero iba por una meta, agarrar cristianos, pero después la meta de Pablo ya no era agarrar cristianos, la meta de Pablo era alcanzar el reino de los cielos. Ya no estaba el hombre asesino, ya no estaba el hombre perseguidor, sino que estaba el hombre perseverante, con una mirada puesta en el autor y consumador, en el reino. Allá quería entrar él. Él no quería la justicia de los fariseos, él quería la autoridad de parte de Dios, pero primeramente quería heredar el reino. Cristiano que no anhela heredar el reino está haciendo nada, porque usted tiene que anhelar el reino, anhelar realmente estar en ese lugar, entrar en la nueva Jerusalén. Ese es el objetivo. Perseveré 20 años, Señor. ¿Y de qué
sirve? Si a la larga se perdió. Señor, se determinó 5 meses porque después los otros 15 años anduvo reventado. No, pero yo me congregué. ¿Y su determinación? Por eso, cuando específicamente Pablo, porque ustedes están enterados, dice Pablo, respecto a mi anterior manera de vivir en el judaísmo, de cómo perseguía a la iglesia de Dios y la asolaba. Pero dice Pablo, corro, ojo, ya no está el hombre carnal, ya no está el hombre perseguidor, dice Pablo, corro hacia la meta con el fin de obtener la victoria del supremo llamado de Dios por medio de Jesucristo. No estaba poniendo la mirada en otras cosas, ya la misión de Saulo había terminado, sabía que aquel hombre había muerto, el perseguidor, el asesino había muerto en ese momento cuando aceptó a Jesucristo. Ahora la meta que Pablo tenía era entrar al reino de los cielos. Por eso le estoy diciendo en esta tarde, la determinación suya no es realmente la iglesia, es de que la determinación suya tiene que ser el reino de los cielos, es que usted entre al reino, no es solamente que usted esté haciendo algo, sino que usted entre al reino. Y Pablo puso su meta, ya no hombre, ya no le voy a traer tantos cristianos al sumo sacerdote porque, se imagina este hombre la fama que tenía, ya no quiero eso. Pablo, ahora quiero que alcances y que corras a la meta, Pablo. Dice la Biblia, esto no es para el que corre ni para el que vuela, sino para el que Dios tiene misericordia. Dice la Biblia, corro la carrera con paciencia. No me gasto antes de tiempo. Si nosotros empezamos a ver el reino y queriéndonos comer el mundo ahorita, vamos a ver si es cierto que vamos a seguir corriendo de la misma manera cuando pasen unos 10, 15 años. Amén, iglesia. Amén. Y no se trata de eso. Se trata que con el mismo fuego que usted inició, gloria a Dios, que el Señor añada más fuego todavía. Como le dijo Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Está bueno, avívelo. ¿Y qué tal cuando le empieza a caer una visita y se le empieza a querer apagar el fuego? Ya su meta ya no va a ser la misma. Su objetivo no va a ser el mismo. Siempre tiene que ser el mismo. Alcanzar el reino de los cielos. Esa tiene que ser la meta. Pablo no le importó quién fue. Pablo dijo, me está esperando una corona de vida. Y ahí quiero estar. Y ahí no quiero entrar. Se imagina el anhelo de Pablo porque escuchó la voz de Jesús. Pero realmente no vio Saulo directamente a Jesús. Pero en el corazón de Pablo, cuando le salió camino a Damasco, yo me imagino a Pablo, o sea, anhelando ver a Jesús. No te pude ver, maestro, cuando me llamaste, pero cuando yo entre al reino sí te quiero ver. O sea, el anhelo que había en el corazón de Saulo. ¿Qué anhelo tiene usted? Porque hay anhelos en el corazón del hombre de Dios. Hay anhelos. Pero no. ¿Usted cree que nosotros no podríamos anhelar tantas cosas en la iglesia? Sí. Pero el anhelo no es que usted crezca estructuralmente. Me gusta cuando una vez invitaron a mi papá a predicar. Y les dijo, qué bonita tiene la iglesia, coman prosperado. Pero ahí déjenle todo esto porque esto va a venir a el anticristo a gozar de esto, no ustedes. ¿De qué sirve que construyamos algo si el pueblo de Cristo más bien se va a ir y estas paredes ahí van a quedar? Todo esto ahí va a quedar. Ahora, no podemos ser negligentes, no podemos ser conformistas, tenemos que ir de la mano, creciendo en la obra, creciendo, ensanchando el reino. Pero si nosotros pensamos en ensanchar el reino y no tener nuestra salvación segura, estamos mal. Perdimos el objetivo, perdimos la meta, perdimos el horizonte. Pablo sabía que era necesario seguir aprendiendo. Pablo sabía. Eliseo, usted viene de recibir un instituto bíblico. Ustedes vienen de recibir un instituto bíblico. Allá viene Tania de recibir un instituto bíblico. Usted viene de recibir un instituto bíblico. De una u otra manera. Había conocimiento. Pero métale más a la alcancía. Para que cuando usted se pare con mayor autoridad y mayor conocimiento. Porque hay gente de Dios que es más preparada probablemente que usted y se va a parar en la esquina. Voy a escuchar a este predicador a ver qué dice. No, lo corrió con las primeras 3 palabras que dijo. Porque dijo, no, me este parla, a ver, tonteras ahí.
Y por eso es necesario el conocimiento. Por eso es necesario que el hombre de Dios se eduque, se forme. Para que cuando le toque hablar, no hable cualquier cosa, sino que diga las cosas realmente como son. Mire Pablo, trae cuando venga, oiga bien, trae cuando venga el portapergamino que dejé en Troas con Carpo y los escritos, especialmente los rollos de pergamino, le dice Pablo a Timoteo. Específicamente esos traedme. ¿Por qué será que este hombre estaba pidiendo esos pergaminos? Algo Dios le habló y necesitaba escudriñar en esos rollos para ver si no estaba perdido. ¿No le ha tocado a usted de repente recibir una palabra y hasta llevar la Biblia? Vamos a ver si es cierto lo que digo. ¿No le ha tocado? Y dice, ¿será cierto lo que dice? Y así pasa. Y por eso Pablo necesitaba el conocimiento. ¿Usted cree que Pablo dijo de puro gusto? Dijo, procura, oiga bien, Pablo, según de Timoteo capítulo 2 versículo 15, procura diligentemente presentarte íntegro ante Dios. ¿Por qué decía Pablo esto? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que expone correctamente la palabra de verdad. ¿Por qué decía Pablo esto? Porque él sabía que él no iba a transgiversar la palabra. ¿Por qué Pablo le estaba dando instrucciones a los obispos, instrucciones a los pastores? Porque él sabía que él estaba instruyendo bien de parte de Dios. Pablo no se puso a hablar un montón de tonteras dándole los requisitos para los pastores. Pablo sabía que eran necesarios los requisitos para los pastores. Y porque él sabía que eran los requisitos de parte de Dios. Pero este hombre sabía lo que hablaba. No es que buscaba la conveniencia, no, le voy a decir que para que usted sea esto, usted tiene que hacer esto y esto y esto y esto. No. Él hablaba conforme conocimiento y sabía la verdad. Por eso este hombre fue tan anhelado, pero ¿sabe qué fue lo que Dios específicamente trató en la vida de él? Su orgullo, su vanagloria, su ego, sus conquistas, porque era un hombre temeroso, que le temían. Era un hombre malo, era un hombre que cuando medio acercaba y decían, ahí viene Saulo, agárrese, medio mundo corría. ¿Usted cree que Dios no le trató áreas en la vida de Saulo específicamente en el libro de Filipenses? Cuando específicamente Dios lo hace atravesar una situación difícil. ¿Sabe qué lo hizo atravesar? Oiga lo que dice. No lo digo porque tenga carencia, porque he aprendido a que sea suficiente para mí lo que poseo. Sé vivir en necesidad y sé también vivir en abundancia. En todo y para todo he sido entrenado, dice Pablo. Ya no era el conocimiento de Gamaliel, eran los procesos que él estaba atravesando. Sabiduría de Dios en los procesos. Y qué bonito, porque dice este hombre, no, es que yo sé contentarme sin importar cuál sea mi circunstancia, abundancia o escasez, yo estoy determinado de parte de Dios. Es que no me importa si hay que comer o no hay que comer, es que yo estoy esperando a mi Redentor, yo estoy perseverando, yo estoy esperando aquel día, porque de eso se trata, que no tiene pero va a tener. La Biblia dice que todo tiene su tiempo, tiene deuda, va a llegar un momento que no va a tener deuda, pero sea buen administrador. Es que quiere un milagro de parte de Dios. Ay, pero bueno, le caen 5 centavitos y allá va a buscar el pollo chuco. Solo le caen un par de pesos y se va a meter al mall a buscar una buena carterita, unos buenos zapatos. He aprendido a contentarme sin importar cuál sea mi circunstancia. Estuve 2 meses sin comprarme un zapato, me lo merezco, Señor. Porque estuve 2 meses sin zapatos, tío. ¿Quiere que hablemos de comida? Sí, porque entonces Pablo estaba diciendo, me he aprendido, porque el hombre estaba atravesando circunstancias. ¿Usted cree que había ahí pan? Estaba preso, caía el excremento de los presos, y por si fuera poco, no tenía el alimento. Y nosotros muchas veces cualquier problemita nos quiere sacar de perseverar. Cualquier situación, no voy a ir a la iglesia, no, está bien, no venga, no me preocupe. Si la edificación para el que no viene es para el que no vino. Los que venimos nos vamos edificados, los que no vinieron no nos fueron edificados. A no ser que se conecten ahí en el Facebook y empiecen a ver la transmisión. Pero no es lo mismo. Pero por eso Pablo se alegraba. ¿Sabe qué le tocó en
específicamente en el libro de Filipenses, ¿qué fue lo que le tocó Dios a Pablo? Lo humilló. Pero fue humillado, pero no iba a sentirse desvalorizado. ¿Cómo es esto? Lo humilló porque este hombre tocó fondo, pero no le quitó el proceso, no le quitó el valor en Dios. El proceso que usted está atravesando no lo determina quién es usted en Dios. El proceso lo está formando, le está ayudando, pero está determinando quién es usted realmente en Dios. Humillado de una manera, pero no desvalorizado. Oiga bien, a ser honrado y caer sin orgullo, porque ahí no hay orgullo. ¿A dónde estaba el hombre que tenía las cartas en ese momento? Allá no tenía autoridad. Ahí ese hombre tocó fondo. Ahí ese hombre, Dios le estaba procesando, y por eso cada palabra que salía de él era tan impactante para aquellos que les estaba diciendo. Todas las palabras. ¿Sabe qué aprendió Pablo? A tener abundancia sin vanagloriarse. Y muchas veces nosotros, cuando tenemos abundancia, creemos que siempre vamos a tener esa vida, que siempre va a haber lujo, que siempre va a haber detalles, que siempre va a haber comida, que siempre va a haber la escuela pagada meses adelantados. Pero cuando vienen los procesos y toca ver algo diferente, vamos a ver si es cierto que usted va a seguir de la misma manera y no va a caer en esa misma vanagloria. Por eso a mí me gusta la palabra que dice: que no me falte porque si no me desespero, y que no me sobre porque si no me olvido. Y así pasa cuando el pueblo de Dios empieza a ser bendecido. Se le olvida la perseverancia, se le olvida darle gracias a Dios, se le olvida que realmente Dios ha sido el que le ha dado cada una de las bendiciones. Y a veces por eso Dios no le da más al pueblo, porque dice: ay, papadito, si te doy esto poquito, ya te estoy viendo, ¿qué tal si te desato toda la bendición completa? Se perdió el hermano. Después de estar en el púlpito, aparece en una disco. Después de estar profetizando, metido en el establo. No, le estoy hablando por mí, porque yo salí de la idolatría. Qué bonito como predicaba el pastor Daniel, gloria a Dios, pero que se trata de que siga perseverando hasta que Cristo venga. Ah, pero y de repente usted mira al predicador tirado ahí en el estadio, allá en la misma idolatría donde Dios me apoya. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve el conocimiento? ¿De qué sirve el proceso? ¿De qué sirve la perseverancia? Si a la larga me voy a perder, ¿de qué sirve? Y por eso Pablo hablaba claramente. Y algo que le enseñó Dios: a que no se queje cuando no hay. Hola. Le enseñó específicamente Dios a Pablo: aunque no tengas nada, no te quejes. No te levantes en contra de Dios. Señor, yo soy un siervo de Dios y no es posible que usted, siendo el dueño del oro y de la plata, usted que no deja la mesa, o sea, que no deja la cocina sin la masa, sin la harina ni el aceite, yo no tenga que comer. ¿Por qué, Señor? Algo le está enseñando Dios ahí, porque probablemente en su corazón había vanidez, había vanagloria, había su propia fuerza y no la misericordia de Dios. Por eso, cuando Dios empieza a formarnos, qué bonito cuando no hay. Y usted me puede decir: pastor, ¿y ustedes han aguantado hambre? ¿Dónde es eso? Pastor, ¿y ustedes han habido momentos que lo miramos en carro, pero han habido momentos que también le hemos servido a Dios sin carro? El pastor, ¿y qué proceso han pasado? Montón. ¿Para qué le cuento? Montón. Pero ha valido la pena, porque es donde Dios ha sacado lo mejor de nosotros. Porque ha intentado que el proceso a usted no lo hace que usted se vaya al mundo. El proceso no lo hace que usted vuelva a pensar en Egipto y empiece a decir: allá comía pescado, allá comía carne. Y Dios le saca lo mejor en medio de ese proceso. Por eso dice el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay comida, pero está Cristo. No hay hermano, pero está Cristo. No está la mamá, pero está Cristo. Está el proceso, pero está Cristo. Por eso el apóstol Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy fortalecido porque lo tengo a Él, porque no estoy del lado de los fariseos. Qué lindo, Pablo. ¿Se imagina la autoridad con lo que dijo este hombre? ¿Usted quiere tener autoridad cuando predique? Hola. ¿Usted quiere tener autoridad cuando predique? Bueno, no lo quiero ver llorando en los procesos.
Sí, porque le va a tocar proceso. Ay, qué bonito predicador que vos le venga a predicar, qué lindo, hombre. Pero cuando tiene proceso es mejor. Es mejor el proceso. Pablo, un hombre tremendo. Pablo, un hombre edificador. Pablo, un hombre formador. Pablo, un hombre que anhelaba el reino. Pablo, un hombre que edificaba la iglesia. Pablo, un hombre que le daba directrices. Porque ¿con qué autoridad Pablo le iba a decir? Oiga bien, Pablo hablando de los maridos y las mujeres en Corintio. ¿Y cómo es que este hombre era eunuco y dando consejos a los matrimonios? Hola. Los procesos de él no fueron fáciles. Pero había una autoridad de parte de Dios y esta gente lo tomaron. Hasta hoy en día lo seguimos tomando nosotros. ¿Se imagina cuánto potencial había en él? Cuánto conocimiento, cuánta autoridad. Porque lo primerito, los corintios, lo primerito que le hubieran dicho a Pablo es: ¿cómo, Pablo, me estás diciendo cómo debo de ser yo como esposo para con mi esposa? Y bueno, ¿estás casado? ¿A dónde está tu autoridad, Pablo? ¿Cómo me va a decir a mí de un matrimonio, de cómo tiene que ser, si no sabes lo que es aguantar a tu esposa? Sí, se fija, calladito los varones. Tiene clavo cuando vayas de tu casa. Porque no es fácil. La autoridad que había en Pablo era un hombre de Dios. Y no le señalaban, y no le criticaban, y no le decían específicamente: Pablo, ¿por qué me estás hablando de esto si tu caminar es otro? Si tu vida es otra. No le recalcaron eso, siguieron las directrices de lo que le dijo Pablo. Y hasta hoy nosotros las seguimos teniendo. Oiga bien, ya vamos a terminar, no se preocupe. Cada formación en Pablo lo hizo un poderoso testigo de Cristo y desempeñarse en el llamado de Dios como apóstol. Los procesos que él le tocó atravesar era que Dios estaba puliendo el llamado de Dios en él. Porque él sabía que valía la pena caer preso por predicar el evangelio. Porque él sabía que era necesario pasar circunstancias, adversidades. Imagínense que este hombre, ¿cuántas cosas no le tocó atravesar? Le tocó atravesar el naufragio, le tocó atravesar el azote, le tocó atravesar vituperio, le tocó atravesar estar del lado contrario, porque primero estaba del lado de los fariseos, pero luego estaba del lado contrario, donde probablemente a él le hubieran quitado la vida, porque probablemente a él lo hubieran metido preso, y lo metieron preso. Pero Dios lo formó. Le dejo con este versículo. Gálatas 1, 18 al 24 dice Pablo: luego, después de 3 años, fui a Jerusalén para visitar a Cedas, con quien permanecí 15 días, dice Pablo. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano de nuestro Señor. En cuanto a lo que les escribo, he aquí delante de Dios, que no miento, después de esto, oiga bien, después de esto, me marché para las regiones de Siria y de Cilicia. Pero no me conocían en persona las congregaciones de Judea. Había la bulla de que un asesino se había convertido, pero no lo habían tenido en su congregación cara a cara a Saulo. Y lo que había en ese momento, todas las congregaciones que había en Judea no conocían a Pablo. Y dice, las que están en el Cristo, sino que nada más oír decir esto, el que antes nos perseguía, he aquí, ahora proclama la fe que tiempo atrás pretendía destruir. Y daban gloria a Dios por causa de mí, dice Pablo. Las iglesias anhelaban tener a Pablo. Las iglesias tenían problemas, sí. Les fallaba la fe, sí. Pero ellos anhelaban conocer, vamos a ver si es cierto que ese Saulo se convirtió. Y mire, y es capaz que unos querían hasta pesarlo en el espíritu a ver si era cierto o no a Saulo en la iglesia. Póngase de pie. No sé
lo que le ha tocado atravesar, no sé sus procesos, no sé sus circunstancias, solamente le puedo decir que vale la pena estar en el proceso. Porque en medio del proceso el Señor saca lo mejor de su siervo y le da una mayor autoridad y le da un peso de gloria. Yo no sé lo que le ha tocado atravesar, yo no sé el problema, la circunstancia, la escasez, yo no lo sé. Pero le puedo decir que tenemos un Cristo de la gloria proveedor, un Cristo de la gloria que tiene cuidado de cada una de sus necesidades. Yo no sé si usted lo cree, pero yo sí lo creo. Pero no tire la toalla en medio del proceso. En medio del vituperio, gloria a Dios, sigo adelante. En medio del falso testimonio, sigo adelante. En medio de que no tengo que comer, sigo adelante. En medio de que me andan cobrando, sigo adelante. En medio de que mucha gente anda diciendo lo que es contrario, sigo adelante. Cree en la justicia de Dios y no en la justicia de los hombres. La justicia de Dios nadie se salva, tarde o temprano sale a luz todo. Prisión, que aunque haya angustia, que hayan olas embravecidas que destruyan la nave, que aunque hayan problemas difíciles, Dios amado, enséñenos a seguir perseverando en ti, Señor. Que ningún proceso, Señor, que ningún problema nos desvíe ni a la derecha ni a la izquierda. Que nuestra mirada siempre esté puesta en ti, el autor y consumador de la fe. Padre, que no estemos viendo el problema, sino que estemos viendo las cosas maravillosas que tú tienes preparadas para aquellos que te aman, oh Dios mío. Padre, en esta hora vengo levantando, Padre amado, a cada uno de los guerreros en este lugar, Señor. Padre, nos paramos a la brecha, orando, Dios mío, para tu favor, orando, Dios mío, para que seas tú saliendo al encuentro, para que seas tú, Dios amado, enseñándonos en medio del proceso, en medio de las circunstancias, Dios mío. Padre, por el poder de tu palabra, así como Pablo dijo, he peleado la buena batalla, que también nosotros la peleemos, porque somos guerreros, Padre amado. Padre, guerreros que vienen probablemente con su espada caída, hoy la levantan, Dios amado, creyendo que tú eres el que vas peleando por nosotros. Padre, tu palabra dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Padre, que en esta batalla, Dios mío, que no ha sido fácil, pero seguimos creyendo en ti, seguimos creyendo en las promesas, seguimos creyendo en cada una de las cosas que tú tienes preparadas, oh Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdenos, Dios mío, a poder alcanzar ese supremo llamamiento. No es el llamado en esta tierra, sino el llamado tuyo en el cielo, Dios. Enséñanos, Dios amado, que aquel día nos gocemos en ti, Señor. Porque lo que tú has depositado solamente es para que tu reino avance, Señor. Pero mayor es el llamado del cielo, donde estaremos una eternidad contigo, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. ¿Cuántos recibieron? Creo que es mucha información para digerirla en un ratito. Pero gloria a Dios por la vida del apóstol Pablo. Porque imagínense ese hombre, 14 epístolas, 13 reconocidas, una en debate, 5 escritas desde una cárcel, y mientras mi esposo predicaba, el Espíritu Santo ponía algo en mi corazón y me decía, en medio del proceso, en medio del encarcelamiento, en medio del pozo, en medio de lo que estás viviendo, ¿qué estás escribiendo? Porque en medio del proceso ese hombre estaba escribiendo vida para este tiempo. Pero usted, ¿qué está escribiendo? Derrota, no puedo, no sirvo, no se puede. Así que hay que empezar a levantarnos y a tomar la palabra y hacer la carne para cada uno de nosotros. Amén. Bendecimos la vida del pastor Daniel. Quiero hacerles un anuncio. El día de mañana voy a estar predicando en la casa de oración del Espíritu Santo, en la Quesada. Si alguno de ustedes pues quiere acompañarme, pues me avisa al privado para ponernos de acuerdo y poder ir. Es a las 6 de la tarde. Sí, creo que a las 6. Ya les confirmo ahorita la hora mejor, porque el pastor Edwin me escribió, pero a las 6:30. A las 6:30 empieza el servicio.
Si alguno de ustedes pues está disponible y siente en su corazón de acompañarme, o de acompañarnos, mejor dicho, entonces nos confirma. Vamos a cerrar este tiempo.